de la sesión, bueno, tocaremos un poquito lo que es la mediación escolar. Como os decía Raúl, soy Octavio, soy papá del cole, de formación soy abogado y últimamente, o de unos años a esta parte, pues me he ido formando en mediación y trabajo especialmente como mediador, ¿vale? También doy formación para mediadores. Es verdad que nunca he tenido un público tan joven, pero bueno, esperemos que sea semilla de futuros mediadores en el ámbito en que se encuentren, pero que veo que ya más de uno ha contestado que ya lo es en el ámbito escolar, con lo cual estaría encantado de poderos resolver alguna cuestión que me planteaseis de alguno de los supuestos que espero que hayáis ya resuelto. ¿Vale? Como os digo, soy abogado de formación, bueno, también doy clases en la Universidad de Derecho, pero en este caso, en esta ponencia, nos vamos a centrar en la mediación. ¿Qué es la mediación? ¿Para qué sirve? ¿Y qué ventajas tiene su utilización? ¿Vale? Antes de hablar de mediación, empezar a hablar de mediación sin primero situarnos en lo que es un conflicto, pues a lo mejor es entrar demasiado de lleno. Entonces, la primera parte de la sesión me gustaría compartir con vosotros, a medida de lo posible, qué es un conflicto, cómo se estudian los conflictos, cómo se sale de los conflictos, cómo habitualmente los hemos resuelto los individuos y las sociedades, para ir terminando o irnos acercando hacia lo que entiendo o entendemos que es uno de los métodos más evolucionados y más positivos de la resolución de esos conflictos, que es la mediación, ¿vale? Entonces, si os preguntase qué es un conflicto, pues seguramente todos me atenderíais, bueno, pues es un problema entre dos personas, y efectivamente. Y creo que todos me lo calificaríais como algo negativo, algo que no es bueno en la convivencia, que existan los conflictos. Pues voy a empezar pidiéndoos que rompáis esa idea, ¿vale? Si tenéis preconcebido que el conflicto es malo y que el conflicto es un problema, pues os invito a pensar justo al revés, que a veces el conflicto es una oportunidad, es una ocasión y es algo que nos sirve para cambiar y para cambiar a mejor, ¿vale? ¿Desde cuándo hay conflictos? Pues conflictos hay desde que existe el ser humano y desde que nos organizamos en sociedad, pues ya surgieron los primeros conflictos. Os aseguro que siempre que haya dos personas juntas, en cualquier ámbito, en laboral, escolar, en casa, en la familia, donde sea, siempre antes o después va a surgir algún tipo de conflicto, ¿vale? Entonces, como lo iremos viendo, no se trata de que evitemos los conflictos, sino que aprendamos a asumirlos, aprendamos a afrontarlos y ganemos de ese conflicto, ¿vale? En vez de salir perdiendo, y luego lo veremos más despacio y con ejemplos, pues que intentemos salir reforzados de ese conflicto, ¿vale? Entonces, como os decía, desde que existe la sociedad y desde que nos organizamos como tal, pues existe el conflicto. ¿Cómo lo solucionábamos al principio? Pues con una piedra. Seguramente cuando dos de nuestros antepasados discutían sobre quién se llevaba a la boca el primer trozo de mamut que habían cazado y no se ponían de acuerdo, pues seguramente terminaba uno golpeando al otro con una piedra o con el palo que tuviese más cerca para así resolver ese conflicto, ¿vale? Afortunadamente no es la mejor manera de solucionarlos, aunque por desgracia han pasado muchos siglos y en muchos casos sigue siendo la violencia la manera de resolverlos, ¿vale? Y es muy triste que después de tanto tiempo siga siendo a veces el método utilizado. Pero bueno, superado esa primera fase donde todo era violencia, pues ¿cómo empiezan las personas a resolver sus conflictos? Pues le atribuyen la autoridad a un tercero, ¿vale? Normalmente pues vamos a empezar por el jefe de la tribu. Y el jefe de la tribu es la persona que tiene esa autoridad para resolver los conflictos que surgen en su tribu, en su ámbito, ¿vale? Si dos personas discuten por lo que sea, pues se dirigen al jefe de la tribu, que es el que pone orden. ¿Cómo pone orden? Pues en función de lo que él entiende que se debe o que no se debe hacer, ¿vale? Porque toda la tribu, todo el grupo social que corresponda le había otorgado a esa persona la autoridad, ¿vale? Y esa autoridad le permitía resolver el conflicto, decir qué se hacía y qué no se hacía, ¿vale? Y normalmente no les preguntaba a las personas qué querían resolver o cuáles eran sus intereses. Era seguramente lo que a él le parecía mejor para la comunidad. Eso evoluciona, lógicamente. ¿Para qué? Para que no siempre sea la exclusiva voluntad de
de esa autoridad o de ese jefe o de ese líder el que siempre imponga cómo se deben hacer las cosas. Entonces ya las sociedades, según se van haciendo cada vez más complejas y más organizadas, pues se van dotando de reglas, ¿vale? Con lo cual las personas saben a qué atenerse en su comportamiento. Y cuando alguna de las dos entiende que otra ha incumplido esas reglas, pues se dirige también a la autoridad, pero que ya la empezamos a distinguir del jefe, ¿vale? Y entonces es el tercero que resuelve conflictos, al que normalmente le llamamos juez, ¿vale? Pues vamos a un juez. Primero eran los antiguos, los consejos de ancianos, y bueno, esa figura fue evolucionando poco a poco en las personas que más experiencia tenían en la resolución de esos conflictos y los problemas que surgían en cada una de las sociedades o de los grupos sociales, y en atención a las reglas que tenía ese grupo, pues resolvía, ¿vale? Que poco, más o menos, es lo que hace un juez a fecha de hoy, cuando como ciudadanos nos dirigimos a un juez, lo que hacemos es ir a la autoridad a pedir justicia, ¿vale? ¿Qué hacemos en el colegio? Pues algo parecido. Si tenemos un conflicto, tenemos un problema con un compañero, pues seguramente nos dirijamos a la figura del profesor, que es esa autoridad que tiene capacidad para resolver el conflicto. Si os dais cuenta, a medida que el conflicto es más grave, iremos escalando en el grado de autoridad de la persona que lo resuelve. Entonces, conflictos más graves, pues seguramente iremos a dirección a que lo resuelva todavía más o con ya otras trascendencias. Bueno, pues seguramente será el consejo escolar, bueno, otra serie de figuras que entrarán en la resolución de ese conflicto, ¿vale? Pero siempre son terceras personas a las que nosotros les contamos qué nos ha pasado para que ellos nos resuelvan, ¿vale? Ese es el sistema de la administración de justicia. En este caso, ¿qué va a ser la mediación? Hoy vamos a cambiar algo. Ya no vamos a pedir que el juez nos dé la solución, sino que seremos nosotros mismos los que, en un sistema que luego os explicaré, decimos o nos damos la solución que queremos. Nosotros mismos nos convertimos en protagonistas de esa solución, ¿vale? Somos protagonistas del conflicto, pero también vamos a ser protagonistas de la solución. Queremos ser nosotros los que planteemos, si podemos, lógicamente, cuál es esa solución. ¿Y qué va a hacer el mediador y qué va a hacer la mediación? Pues va a ayudarnos, va a ayudar a esas dos personas que están en conflicto a intentar alcanzar esa solución, ¿vale? Entonces luego os hablaré de cómo funciona la mediación y del papel que tiene el mediador. Pero vamos otra vez un poquito hacia atrás y vamos a hablar de qué es el conflicto o qué son los problemas, lo llamemos como lo llamemos. Como decía, no es malo, ¿eh? No es malo y vamos a quitarnos esa idea de que todos los problemas son negativos o todos los conflictos son negativos, porque a veces es todo lo contrario. ¿Por qué surgen los conflictos? Porque entre dos personas o entre dos grupos empieza a haber problemas o en un determinado momento tenemos problemas. Todo esto nos sirve el conocer mucho, es a lo que nos dedicamos los que estudiamos el conflicto, nos sirve mucho para resolverlo. Hace un rato estabais hablando de medicina, ¿vale? Lógicamente, antes de prescribir un tratamiento, antes de decir qué medicación tenemos que tomar para curar esa retina, seguramente tendremos que ver por qué se ha dañado esa retina. Bueno, pues con el conflicto pasa un poco lo mismo. Si sabemos cuál es el origen del conflicto, por qué se ha producido, cómo han tratado las partes ese conflicto, seguramente lo vamos a intentar y lo vamos a resolver mucho mejor, ¿vale? Porque, como el médico, atacaremos directamente al origen del conflicto. ¿Y cuál es el origen de los conflictos? Pues normalmente están siempre cuando trabajamos en algo, pues nos gusta dividirlo, hacer esquemas o hacer compartimentos para poder trabajar más fácilmente. Y aquí vamos a hablar de 5 tipos de conflictos. El primero de ellos, venga, vamos a hablar del conflicto típico, que es el conflicto por un problema de información. ¿Qué significa eso? Que entre dos personas no comparten toda la información, a lo mejor uno sabe mucho de algo y otro no, y eso produce un choque, porque no han compartido esa información, o la información que tiene uno y la información que tiene otro de la misma cuestión es totalmente distinta.
con lo cual no se ponen de acuerdo porque cada uno tiene una información distinta. Si vosotros estáis con un compañero y estáis hablando de cuándo o de cómo se tiene que aprobar o cómo se tiene que realizar un determinado trabajo en común, pues a lo mejor si cada uno ha recibido información distinta, porque cada uno ha hablado con un profesor distinto, pues a la hora de poner en común o de realizar en común el trabajo, pues puede que surjan conflictos, ¿vale? Porque la información que habéis recibido es distinta, ¿vale? Os digo, es un tipo de conflicto de información. Luego también tenemos otro que es muy habitual, que es conflicto de intereses. A mí me interesa una cosa, a ti te interesa otra, y creemos que los intereses de los dos son incompatibles, ¿vale? Si yo quiero estar en un sitio y tú no quieres estar, pues yo entiendo que es imposible que estemos los dos juntos, ¿vale? Hay muchísimos ejemplos porque es muy habitual. ¿Y cuándo surge el conflicto? Cuando pensamos que mis intereses son incompatibles con los de la otra persona, ¿vale? Conflicto por intereses. ¿De qué se trata? De intentar que los intereses de las dos partes se puedan satisfacer, ¿vale? Pero en este caso, el conflicto se produce cuando entendemos que para yo satisfacer o cumplir mis intereses, tengo que evitar que la otra parte cumpla los suyos, ¿vale? O satisfaga sus propios intereses. Luego hay otro tipo de conflicto, que os pongo un ejemplo y lo vais a entender muy rápido. Es el conflicto que llamamos de las estructuras. Todas las organizaciones, todo está organizado por estructuras. Un colegio lo está. Hay una pirámide de jerarquía, porque si no sería imposible que funcionasen. Arriba estaría el director, luego habría jefe de estudios, luego habría profesores que se organizan para que ese colegio funcione. ¿Os imagináis un colegio que todos los profesores tuviesen posibilidad de dirección? Pues sería imposible, sería un gallinero. ¿Cómo se forma esa estructura? Pues a veces entre los distintos escalones también surgen problemas. Puede haber que el jefe de estudios no esté de acuerdo con la instrucción que le ha dado el director, ¿vale? Pues entonces en este caso hablaríamos de un conflicto de estructura. Luego también tenemos uno que es muy habitual y que también lo vais a entender muy fácilmente, que es el conflicto de valores. No todas las personas tenemos los mismos valores. No todas las personas compartimos ni creencias religiosas, ni creencias políticas, ni pensamos que lo bueno y lo malo es lo mismo. Hay personas que pensamos que un determinado comportamiento es correcto y otras que piensan exactamente lo contrario, ¿vale? Los valores son distintos y pensamos que esas creencias son incompatibles con las de la otra parte, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de los conflictos raciales, de los conflictos religiosos y sobre todo de los conflictos políticos, ¿vale? Que tienen esa causa. Son un choque entre los valores de las distintas personas. Y luego tenemos el último, que lo he dejado al final, pero que seguramente es el más importante, que son los conflictos de relación, ¿vale? Donde ya se mezclan muchas cosas, pero sobre todo una, los sentimientos, ¿vale? Entonces aquí el ejemplo típico son los conflictos familiares o los conflictos entre amigos, porque ahí ya se mezclan ya no solo intereses, normalmente se mezclan ya pues, sentimientos, afectos, amistades, y ahí ya entramos en un tipo de conflicto más complicado de resolver, pero muy importante. Seguramente el más importante de todo, porque nos importa tanto nuestros intereses como la relación que tenemos con esa otra persona. Si discutimos con nuestros padres, con nuestro hermano o con nuestro mejor amigo, seguramente discutimos porque los intereses, por ejemplo, si es un conflicto de intereses, son distintos, pero a que no queremos que la relación se rompa, no queremos que nuestro mejor amigo deje de serlo, por supuesto, no queremos dejar de tener relación con nuestros padres o con nuestros hermanos. Nos interesa mucho conservar esa relación, ¿vale? Eso es lo que define a los conflictos por relación o con componente de sentimiento. Luego, los conflictos siempre entendemos que son entre personas, pero no siempre, porque hay veces que los conflictos se producen entre grupos de personas, ¿vale? Los conflictos no siempre son un individuo contra otro individuo, puede haber un grupo de individuos que tiene un conflicto muy definido contra otro grupo de individuos, ¿vale? Pues grupos sociales, grupos laborales, etcétera, de mucho tipo. Y también puede haber conflictos dentro de un grupo, ¿vale? Que son conflictos que hay entre muchas personas dentro del mismo grupo, ¿vale? Entonces, esto para situarnos que los conflictos son muy variados, no solo es enfadarnos con el amigo
o con el compañero, ¿vale? Muchos tipos de conflictos, porque al final la vida es una sucesión de conflictos, porque la vida es una sucesión de relaciones con otras personas. Cuando empecéis a trabajar, pues seguramente tendréis conflictos laborales. Cuando forméis una familia, pues nacerán los conflictos familiares, ¿vale? Entonces, de lo que se trata, y os aseguro que si tenéis capacidad de afrontar los conflictos de una manera positiva y con capacidad de resolverlo, tenéis mucho ganado en todos los terrenos, en el laboral, en el académico, en el familiar, en el personal, en todos, de verdad. Si os puedo dar un consejo es este: trabajar mucho cómo se resuelven los conflictos, ¿vale? Porque, como os digo, ganáis mucho en todos los campos a los que os enfrentéis. ¿Por qué? Porque podemos resolver el conflicto de dos maneras. Os diría, o no resolverlo o resolverlo. Lo habitual que es, y vamos a pensar, y os pido que os imaginéis un círculo vicioso, ¿vale? Un círculo que empieza con unos pensamientos raros, ¿vale? Unos pensamientos que nos hacen sentir incómodos respecto a alguien, ¿vale? Por lo que sea, pues porque hemos visto algo que nos ha parecido mal o creemos que está mal, de hecho puede ser que esté mal, pero nos empieza a no gustar, ¿vale? Eso se va acrecentando. Luego hablaremos un poquito de las escaladas del conflicto y seguramente lo vais a identificar muy rápido con lo que os pasa, lo que nos pasa a todos cuando tenemos un conflicto con alguien. Pero volvemos al círculo del conflicto. Pensamos que tenemos un problema con alguien, ese problema se va incrementando y surge el conflicto. De cómo sea la respuesta a ese conflicto van a pasar dos cosas: que el conflicto vaya a más o que el conflicto se solucione. ¿Por qué? Porque si no salimos cómodos, a gusto, felices en definitiva, de ese conflicto, si la solución no nos ha gustado, lo que vamos a hacer seguro es reforzar los pensamientos negativos que nos han provocado el inicio del problema. Si rompemos ese ciclo y salimos del conflicto de una manera positiva, pues seguramente habremos reforzado la relación que teníamos con esa persona, con la que teníamos el conflicto, y lo que es muy importante, habremos reforzado también la relación con nosotros mismos, porque nos sentiremos más confiados, más seguros, más felices, en definitiva, con mucha mayor capacidad para afrontar el resto de o futuros conflictos. Como os decía, todos los conflictos, aunque son de distintos tipos, todos tienen unas etapas muy parecidas, ¿vale? Todos empiezan y van incrementándose, ¿vale? ¿Cómo empiezan y cómo hablamos de las etapas del conflicto? Imaginaros que estáis en clase y pensaros, si lo habéis tenido, pues en el último problema que habéis podido sufrir con alguien, con un compañero, con un profesor, con quien sea, con un familiar. Todo empieza con algunas incomodidades, ¿vale? Y empezamos a pensar que algo no va bien con ese compañero, con ese familiar, ¿vale? No estamos seguros de que haya un problema, pero lo que sí que estamos seguros es de que no estamos cómodos, ¿vale? Que algo está pasando. La primera reacción que tenemos siempre es evitar el conflicto. Lógicamente no nos gusta tener un problema. ¿Qué pensamos? Que si no pensamos, valga la redundancia, en ese conflicto, se solucionará solo, ¿vale? Con el paso del tiempo, el conflicto desaparecerá, ¿vale? Esa es una fase llamamos de ocultación. Normalmente no pasa así, no pasa o no sucede que los conflictos se solucionen por sí solos. ¿Por qué? Porque esa incomodidad normalmente, si no lo arreglamos rápido y si no lo aclaramos, va a ir creciendo, ¿vale? Antes pensábamos que quizá teníamos un problema con alguien. Seguro que ya empezamos a pensar que ese problema existe, que sabemos que lo tenemos y que no sabemos cómo arreglarlo, ¿vale? Ahí ya comienza esa fase de empezar a enfrentarnos a veces con esa otra persona, ¿vale? Tercera fase. Ya empiezan los incidentes como tal. La situación se va enrareciendo cada vez más y ya surgen comportamientos inadecuados, ¿vale? Puede ser que ya utilicemos un peor tono de cuando nos dirigimos a esa otra persona. Decimos alguna palabra, quizás todavía no un insulto, pero algo malsonante. Ya empezamos a ver al otro, nos empieza a gustar mucho menos la actitud del otro, ¿vale? Seguro que lo habéis vivido. Lo habéis vivido en casa, lo habéis vivido como os decía, con vuestros
compañeros, ya esa persona os empieza a caer francamente mal, que a lo mejor esa misma persona era vuestro mejor amigo o era uno de vuestros mejores amigos. Pero ya nos empieza a gustar mucho menos, ¿vale? Hay una fase ya de mucha tensión donde ya pensamos que somos incompatibles. Yo con esa persona jamás me voy a entender. Yo con esa persona nunca voy a volver a hablar. Yo con esa persona jamás voy a arreglar el problema. Esta es una fase muy peligrosa porque normalmente vosotros, nosotros, lo hacemos todos, empezamos a buscar aliados y empezamos a buscar gente que piense como nosotros y que piense como nosotros pensando mal de la otra persona. Reflexionar un poquito y vamos a ser un poco sinceros, a que todos lo hemos hecho. Aquí nos hemos enfadado con un amigo, a lo mejor hemos buscado que otros amigos del círculo no le den la razón a él o no piensen como él, sino que piensen como nosotros. Si yo pienso que me está haciendo algo malo, que es mala persona, pues lo comparto. Busco aliados, ¿vale? Lo que conocemos como la búsqueda de aliados, ¿vale? ¿Para qué? Para reforzar lo que yo pienso. Porque a nadie nos gusta pensar mal de alguien, ni a nadie nos gusta pensar que alguien con el que teníamos una amistad o con el que teníamos una buena relación, o de hecho con el que no teníamos ni mala ni buena relación, no nos gusta pensar mal de él. Queremos que el resto nos acompañe, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Reforzando nuestros pensamientos negativos. Como os decía, buscamos aliados. Y esa es una fase ya muy peligrosa del conflicto. Lógicamente, según ataquemos el problema en cada una de las fases, os digo lo mismo, como os decía antes, es como una enfermedad. Si empezamos a atacar la enfermedad cuando apenas ha empezado, pues será más fácil resolverla. Si ya la atacamos cuando el problema es muy gordo, pues terminamos en la UCI. Y la última fase del conflicto, la última fase de esa escalada, pues es la crisis. El conflicto ya revienta, por utilizar una expresión que me entendáis. ¿Y cómo revienta? Pues en la mayoría de los casos, y si hablamos del ámbito escolar, pues con la violencia. Ya tenemos una respuesta agresiva. Violencia que no solo es física, puede ser violencia física, puede ser violencia verbal. A veces la violencia verbal es casi tan o más grave que la violencia física. O la persona que lo recibe, no os digo casi, os digo que está estudiado, que si habláis con psicólogos que han estudiado este tema del daño, se sufre más por una conducta verbal y, por ejemplo, por un maltrato psíquico que por un maltrato físico, ¿vale? Luego, si me da tiempo, os hablo un poquito del bullying en el colegio y lo mucho que puede hacer la mediación para evitar ese tipo de cosas. Pero como os decía, estábamos hablando de las fases del conflicto, de cómo se va agravando el problema y ya estamos en el momento de crisis. Ya ha reventado la relación y ya todo ha saltado por los aires. ¿Qué ha pasado? Que no hemos roto esa dinámica del conflicto, que ese conflicto es como una espiral. Imaginaros una espiral que va subiendo y se va ensanchando, va subiendo y se va ensanchando, va subiendo y se va ensanchando. ¿Por qué? Porque la respuesta no ha sido positiva. Si cuando hemos empezado a sentirnos mal, si cuando ese conflicto ha empezado a tomar cuerpo, no le hemos dado respuesta, por ejemplo, lo hemos ocultado, no hemos dicho nada a nadie, nos lo hemos callado, lo hemos afrontado, como decimos, desde la ocultación, o como decimos lo que nos dedicamos a esto, desde la ocultación. Hemos ocultado el problema a todos y a nosotros mismos, que es lo más peligroso, que nosotros mismos queremos pensar que no tenemos un problema, ¿vale? Con lo cual, pues no lo hemos resuelto. A veces lo hemos intentado resolver directamente acudiendo, como os decía antes, a la autoridad, ¿vale? Hemos buscado inmediatamente al profesor o al director para que cortase con el problema y castigase o sancionase a la otra parte. O lo que es peor, lo hemos resuelto directamente con violencia. Lógicamente, si lo hemos resuelto así, ¿el resultado cuál ha sido? Que el sentimiento que teníamos de incomodidad cada vez es mayor, que el sentimiento de injusticia cada vez es mayor, que seguramente tenemos aún más rencor a la otra persona que teníamos antes, ¿vale? Y que en el fondo somos más infelices que al principio del problema. Con lo cual, si todo lo que teníamos negativo dentro lo hemos reforzado, ¿qué tenemos? Pues un mayor problema que el que teníamos al principio. Entonces, ¿de qué se trata? De romper eso. Hay que romper esa espiral como sea. Y hay que salir del conflicto y hay que solucionarlo de una manera positiva. Porque pensar el supuesto de que no hemos ido al director,
lo hemos afrontado el problema nosotros mismos y lo hemos encarado, directamente o con ayuda de alguien, de ese alguien que puede ser el mediador, ¿vale? O que puede ser un tercero, puede ser un amigo que se lo hemos comentado, hemos hablado, hemos exteriorizado nuestros sentimientos, que es algo muy difícil y a lo que estamos muy poco acostumbrados y nos cuesta mucho, pero lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Y hemos conseguido que la otra parte hiciese algo parecido, ¿vale? Que también se expresase y hemos conseguido resolverlo por nosotros mismos, sin tener que recurrir a nadie. No hemos recurrido a un director, no hemos recurrido a un castigo, por supuesto, no hemos recurrido a la violencia, ¿vale? Os garantizo que el sentimiento que tenéis es muy distinto. ¿Cómo habéis salido de ese problema? Pues la sensación siempre es la misma, de alivio. Os habéis quitado un peso de encima. Yo siempre cuando terminamos unas sesiones de mediación o cuando hemos resuelto un problema a través de la mediación, que luego os explico cómo es, siempre preguntamos ¿cómo os sentís? Y es casi matemático. Nos hemos quitado un peso de encima. Esa sensación de descarga, esa sensación de quitarte esa mochila que teníamos, que llevábamos y que nos hacía muy, muy pesado el día a día, nos lo hemos quitado. Y lo que es más importante, siempre hemos salido más fuerte del problema. Ahora os quiero hablar de que los problemas se pueden afrontar de distintas maneras, ¿vale? Y entonces, si soy capaz, y según hablo con vosotros, voy a compartiros una imagen. Aquí. ¿Vale? Que son las distintas maneras que tenemos de afrontar el conflicto, ¿vale? ¿Por qué? Porque los conflictos, como os decía al principio, no, mira, esta es para luego. Esta es la que os quería enseñar ahora. ¿Vale? Mira, esta es muy fácil, además está hasta representada con animales que seguramente nos hace más sencillo identificarnos. ¿Qué tenemos? Abajo tenemos, estos son, si os fijáis, no deja de ser unas 2 coordenadas de cómo se pueden resolver o afrontar los conflictos. Perdón un segundo, Octavio, no estamos viendo nada. Ah, pues perdonar, porque estoy intentando compartir pantalla. Pues creo que lo estoy haciendo. A ver. Un segundito, que además parece que por aquí alguien acude raudo a ayudarme y lo va a intentar. A ver. ¿Sí? A ver, darme 30 segundos, porque esto sí quería que lo vieseis. Sí, no te preocupes, Octavio. ¿Lo veis ahora? Ahora sí, ahora está empezando a presentar. Ah, vale, perfecto. Bueno, Está pues empezando, pero no. A ver, ¿no? ¿sí? Dice Eso Medway, ahora está, sí, ahora. está compartiendo. Vale. Eso es. Sí, lo único, chicos, es que si teníais fijado en la pantalla la cara de Octavio, pues no se veía. Ahora muy pequeñito, Eso claro. Vale, pues venga, lo intento. Solo son, como te decía antes, un par de presentaciones de diapositivas porque creo que son muy visuales, ¿vale? Y el asistente que no se me vaya muy lejos. Bueno, como os decía, estos son los modos que tenemos de afrontar un conflicto, que son en función de 2 cuestiones, ¿vale? Como veis, en la base dice compromiso con los intereses. ¿Qué quiere decir ese compromiso con los intereses? Es, dentro de ese problema que estamos teniendo, cuánto nos interesa salirnos con la nuestra, ¿vale? Que en el fondo son los intereses. ¿Qué es el interés de cada uno? Pues es, me voy a salir con la mía, ¿vale? Yo quiero esto y me empeño en salirme con la mía. Y que esos intereses, como os digo, sean los que predominen, los que preponderen y los que se impongan a los de la otra parte. Por otro lado, en vertical tenéis lo que aparece como compromiso con la relación. ¿Qué quiere decir eso? Es, de este problema, ¿cuánto me importa a mí mantener
la relación que tengo con esa persona con la que tengo el conflicto, ¿vale? Cuánto me importa no perder al amigo, no perder la relación con el familiar o no perder la relación con el compañero de trabajo, ¿vale? Pues en función de esos dos vertientes, y no quiero ser tampoco demasiado técnico, pero creo que es importante que lo veáis, tenemos 5 maneras de afrontar el conflicto. Nos interesa mucho la relación con la otra persona y estamos dispuestos a perder todos nuestros intereses, que yo os adelanto que tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque eso es ser acomodaticio, ¿vale? Normalmente siempre se representa con la figura de un oso de peluche. Imaginaros a qué nos estamos refiriendo. Es esa persona que siempre dice que sí a todo, que por no perder el amigo siempre cede continuamente. Eso una vez puede estar bien, 2, 3, pero llega un momento que ya no, que no nos gusta estar siempre siendo nosotros los que cedamos, ¿vale? Siempre soy yo el que tengo que hacer lo que tú digas. ¿A que no nos gusta sentirnos así? Bueno, pues eso es cuando lo asumimos desde un punto de vista acomodaticio, ¿vale? Luego tenemos la tortuga, que ve representada como una tortuga. Es cuando alguien no quiere ni satisfacer intereses, ni le importa mucho la relación. Lo que le importa es no tener problemas, ¿vale? ¿Por qué lo representamos con una tortuga? A veces se representa con un caracol, es lo mismo. Nos metemos en la concha. Nos metemos en la concha y no queremos saber nada de nadie ni de nada. Ahí estamos escondidos hasta que pase el problema, ¿vale? Es lo que llamamos la conducta de evitación, que tampoco es buena, porque es como no estar en la vida. Nos apartamos. Hay un problema, nos apartamos. En la vida no se trata de apartarse cada vez que hay un problema. Luego tenemos, veis por ahí un tiburón. Ese sería cuando, como os decía, solo nos interesan nuestros intereses. Me da igual que dejes de hablarme, me da igual que dejes de ser mi amigo, me da igual perder mi relación con mi compañero de trabajo, pero me comporto como un tiburón y lo que me interesa es ganar más dinero, tener más de lo que sea, ¿vale? Pisando a todo y a todos, ¿vale? Esa es la actitud del tiburón. Tampoco digo que esta sea mala, porque a veces la relación no nos interesa lo más mínimo y lo que queremos es satisfacer nuestros intereses, ¿vale? Tenemos arriba el búho, que está situado en el lado perfecto del cuadro, ¿vale? Es un perfecto equilibrio entre la relación y los intereses, ¿vale? Sabe, como dice en la propia el esquema, ganar, ganar. Gana en cuanto a la relación y gana en cuanto a los intereses. Y por el centro tenemos un perro, un zorro, realmente es un zorro, aunque parece un perro en el dibujo, que es, bueno, el que está ahí entre medias un poco de todo, que a veces es bueno, ¿vale? Porque no pierdes la relación del todo, ni pierdes los intereses del todo, pero no siempre podemos estar en medio, ¿vale? De vez en cuando hay que asumir compromisos y comprometernos, porque debemos tomar partido, ¿vale? No siempre es bueno estar equidistantes de todo el problema. Como os decía, vale, he dejado de compartir, no sé si me habéis vuelto a... Vale, ¿os he recuperado ya? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, vale, perfecto. Sí. Perfecto, bueno, pues como os decía, esas son las maneras que tenemos todos de afrontar un problema. Y si nos paramos un poquito a pensar, y yo sé que estáis en una edad donde eso de pararse a pensar pues es un poco difícil, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo y hay que pararse a pensar. Y cuando tenemos un problema con alguien, decimos, ¿cómo lo quiero afrontar? Quiero que el problema pase sin saber lo que lo ha causado, sin darle solución. Me da igual que me hagan daño, pero quiero seguir al lado de esa persona. Me da igual perder a esa persona, pero me salgo con la mía. O voy a intentar conjugar todo. Voy a intentar quedarme a gusto, porque cuando al final dejamos en el camino parte de nuestros intereses, lógicamente no nos gusta. Todos queremos salirnos con la nuestra porque eso es humano. Es una tendencia humana, ¿vale? Pero a veces es imposible. Entonces se trata de conjugar, asumir un poco el papel de búho y intentar que las relaciones sean positivas y que, como decía, al final nosotros salgamos ganando de esa relación. Vale, no os quiero seguir hablando del conflicto porque entonces veo que me quedo sin tiempo para la mediación, pero bueno, pero sí os digo que de cómo resolvamos el conflicto vamos a salir de una manera o de otra, ¿vale? Cuando estamos en fase de esa escalada del conflicto, tenemos más miedo, más cólera, más frustración,
cuando ya estamos rebajando, ahora que tanto se habla de la palabra desescalada, pues de verdad siempre se ha utilizado en conflictología y en mediación, siempre hablamos de la desescalada del conflicto. Vamos quitando presión al conflicto, vamos ganando en tranquilidad y perdiendo en ese sentimiento tan horrible que es la ira. Ese enfado que tenemos en el momento de crisis, como decíamos antes, pues va perdiendo presión, como cuando desinflamos un globo a punto de estallar y transformamos ira en tranquilidad, ¿vale? Las amenazas que tenemos en el punto de crisis, porque en un momento de conflicto todos nos sentimos muy amenazados respecto a lo que nos puede pasar, en este caso, lo que nos puede hacer la otra persona, no solo físico, sino los problemas que nos puede abocar. Esas amenazas desaparecen. Ese miedo que tenemos cuando estamos en una situación de mucho conflicto, porque muchas veces el conflicto es miedo, y en la base de grandes conflictos siempre están grandes miedos, pero desaparece. El sentimiento de amenaza desaparece y aumenta el de, como os decía, el de tranquilidad. ¿Qué pasa con los terceros? Cuando estamos en la fase de escalada del conflicto, cada vez estamos involucrando más a más terceros, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros profesores. Cuando estamos en la fase de desescalada, los terceros empezamos a quitarles del medio y a no involucrarles en ese conflicto. Del mismo modo, los intereses, si hemos conseguido darle una buena solución, pues vemos que empezamos a tener provecho, ¿vale? Que la relación con esa persona es mejor y en el trabajo pues somos más eficaces, en el grupo del colegio tenemos mejores resultados, en el equipo de fútbol pues más triunfos, porque los conflictos, como os digo, están en todos los ámbitos de la vida y en el ámbito deportivo también especialmente. ¿Por qué? Pues porque son grupos muy, muy cohesionados y muchas veces muy heterogéneos. Pero bueno, no os quiero perder ahí. En definitiva, la relación cuando estamos desescalando mejora, seguro que os vais a sentir mucho mejor con esa persona, con ese familiar, con ese hermano, con ese primo, con ese padre, con esa madre, y la relación, por supuesto, no se va a romper, ¿vale? Como podría ser en otros supuestos. Bueno, entonces, como decíamos, podemos afrontar la fase de la solución de ese conflicto llamando a un tercero, al juez, al profe, al director, a lo que sea, o colaborando nosotros, siendo nosotros los que vayamos a solucionar ese conflicto. Y ya entramos ahí en el ámbito de la mediación. ¿Qué es la mediación? Bueno, pues quiero resolver el problema, no lo estoy evitando, no estoy haciendo el caracol, no estoy haciendo la tortuga, quiero arreglar el problema, quiero resolver lo que me pasa con esa persona y lo quiero hacer yo, ¿vale? Lo quiero hacer yo con ella, lo queremos hacer los dos, queremos colaborar los dos en solucionar ese problema juntos, pero por lo que sea vemos que vamos a necesitar algo de ayuda. Pues ese algo de ayuda es el mediador, ¿vale? El mediador es una persona que normalmente suelen ser o solemos ser personas con formación jurídica o con formación en psicología, ¿vale? Yo, de origen, como os decía, soy abogado, tengo formación jurídica de base, pero toda mi formación en mediación es por la vía de la psicología, ¿vale? Yo toda la especialización que he hecho la he hecho con psicólogos, ¿vale? Entonces he intentado conjugar los dos ámbitos, ¿vale? El derecho, que no deja de ser las reglas que las sociedades nos damos para resolver conflictos. Las leyes no son ni más ni menos que un catálogo de conflictos, ¿vale? En las leyes tenemos, ante este problema, esta solución. Eso es una ley. Una definición muy simple, pero ese es el origen de cualquier ley. Ante un problema, una solución que entendemos que es justa, que la propia sociedad entiende que es justa. Bueno, pues es el proceso de resolución por vía del auxilio de los jueces. En este caso, los mediadores. ¿Por qué también tenemos formación en psicología? O debemos tenerla, porque los conflictos muchas veces nacen, o casi siempre nacen, de los sentimientos, ¿vale? De cómo nos sentimos y de cómo se sienten los demás. ¿Y qué ámbito es el que mejor se mueve en ese mundo de los sentimientos humanos? Pues el de la psicología. Por eso creo que para ser un buen mediador, pues tienes que tener formación de los dos ámbitos, del jurídico y el de la psicología. Del jurídico muchas veces porque hay que adoptar soluciones que sean válidas, ¿vale? Si estamos en un proceso de mediación familiar, por ejemplo, pues las soluciones que damos tienen que ser válidas, tienen que ser legales. No podemos adoptar soluciones que no sean legales, ¿vale? Entonces, por eso solemos tener la doble formación jurídica y de psicología, ¿vale?
Entonces, esas personas acuden a un mediador, que como os decimos, somos una persona que nos hemos especializado en resolver conflictos. Hemos estudiado, como os decía antes, cuál es el conflicto, los orígenes del conflicto, y sabemos un poquito, solo un poquito más de los conflictos y de cómo hay que ayudar a resolver esos conflictos, porque muchas veces los conflictos son muy parecidos, ¿vale? Muy parecidos. Y además se dan igual a todos los niveles sociales, culturales, de edad, muchas veces, y de, como os digo, de cualquier tipo de grupo social. Suelen ser muy, en origen, muy parecidos. Entonces, el mediador ha estudiado, como os digo, conflictología y se dedica a ayudar a las personas a resolver sus problemas. Ojo, cuando vamos a un mediador, no vamos a que ese mediador nos arregle el problema, porque para eso vamos a un juez. A un juez sí vamos a decirle, mire señoría, no se ponen de acuerdo mis clientes, aquí tenemos un problema, las posturas son irreconciliables y es usted el que tiene que darles una solución, ¿vale? En mediación no hacemos eso. En mediación ayudamos a que las propias personas que tienen el problema lo solucionen ellas mismas. Y quedaros con esta idea, ¿vale? Es muy fácil de entender. Luego en la práctica es más complicado, porque exige esfuerzo. ¿Qué es más fácil? ¿Que me resuelvan el problema o afrontarlo yo? Intentar resolverlo yo. ¿Qué es más fácil? Yo cuando mis hijos discuten, siempre hay uno que grita, mamá, papá, ¿qué está buscando? Que venga esa mamá o ese papá a resolverles el problema que no están sabiendo resolver solos. Y entonces cuando yo ya oigo ese chillido, ya lo entiendo. Ya están buscando o un juez o la autoridad, ¿vale? La autoridad que llegue y pues, entienda cómo se tiene que solventar ese problema. En el fondo ir a un juez es lo mismo, ¿vale? Pero en este caso, ¿qué buscamos de la mediación? Buscamos que esa persona nos acompañe, ¿vale? No que nos dé la solución, sino que nos ayude a que nosotros la encontremos, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del proceso de la mediación. Y la mediación es, en la definición, bueno, no es momento ahora de daros definiciones técnicas, pero bueno, sería un método alternativo de resolución de conflictos de forma colaborativa. O sea que suena así un poco raro, como muy técnico, pero es algo así. Método alternativo. ¿Por qué? Porque frente a la solución habitual, que es terminar en el juzgado o terminar en el despacho de dirección, buscando autoridad y buscando que alguien nos resuelva el problema, pues es alternativo a eso, ¿vale? Salimos, por así decirlo, de la vía principal y lo intentamos resolver nosotros. Se trata de resolver conflictos, nada más, de resolver conflictos que hay entre las personas y, muy importante, de forma colaborativa, ¿vale? Colaboramos entre los actores del conflicto para entre los dos resolverlo, ¿vale? Y fundamental, las propias partes buscan su propia solución. Siempre decimos una cosa en mediación, es como el poder que tiene el juez o que tiene el director, se lo estamos devolviendo a las personas en conflicto, ¿vale? Vamos a llevar el ejemplo al colegio. El poder que tiene el director de poder decir esto se hace así o así, pues estamos devolviéndoselo o se lo estamos entregando a las propias partes que tienen el problema. Son ellas las que van a decir lo vamos a solucionar así o así, ¿vale? No quiere decir que ir a mediación o empezar un proceso de mediación o incluso acabarlo termine con la solución del problema. A veces no se puede, por desgracia. Lo intentamos. Es verdad que afortunadamente cuando las cosas se hacen bien es el éxito o el porcentaje de éxito es muy alto, pero no siempre se pueden resolver los conflictos. Pero siempre os digo una cosa como siempre se lo digo a las personas con las que estoy mediando. Digo, os aseguro una cosa, y siempre se lo digo en la primera sesión, lo que llamamos la sesión informativa, donde les explico un poco cómo es el sistema, lo que vamos a hacer, cuáles son las reglas, etc. Siempre les digo una cosa, yo no sé si vamos a arreglar el problema en su totalidad, porque no siempre hay problemas muy complejos. Imaginaros cuando por desgracia se ha producido una ruptura de un matrimonio con hijos, pues imaginaros la cantidad de problemas que ponemos encima de la mesa. Hijos, quién se queda, quién no se queda, cómo se quedan, casas, bienes, bueno, dineros, todo ese tipo de cosas que se ponen, como os digo, encima de la mesa en un proceso de divorcio. Para que os hagáis una idea, pues es muy complejo. No siempre se puede resolver todo.
Esa es la idea, ese es el objetivo, resolverlo todo, pero a veces no llegamos a tanto. Pero yo siempre, y vuelvo a lo que os decía, yo siempre les digo una cosa, de aquí nunca vais a salir peor de lo que entrasteis. Siempre vais a salir con más herramientas de afrontar los conflictos, con mejor predisposición a arreglarlos y sobre todo con mejores herramientas de comunicación. ¿Por qué? Porque en el fondo, y también quedaros con la palabra, comunicación, me da igual diálogo, pero siempre ponerla en el centro de la resolución de un conflicto. Los problemas los vamos a arreglar o se van a arreglar mucho mejor y mucho más rápido cuanta más comunicación haya entre las partes, cuanto mejor sea la comunicación entre las partes y cuanto más fluido sea su diálogo, ¿vale? Luego os explico en el tiempo que me quede cómo trabajamos eso. Entonces, como os decía, es un método alternativo de resolución de conflictos. No llamáis al profesor, no llamáis al director, sino que sois vosotros mismos los que acudís a esa mediadora o a ese mediador que, si es entre vosotros, es un compañero que os va a ayudar a alcanzar esa solución, ¿vale? Y vosotros mismos, con ese ejercicio, que no siempre es fácil, que es muy duro. Imaginaros que habéis tenido un problema con alguien y directamente os habéis pegado, os han pegado, vosotros habéis pegado. Da igual, ha habido una agresión física. ¿Vosotros os imagináis cómo es ese primer momento de sentaros frente a frente con esa otra persona? A esa persona con la que tenemos un sentimiento de rencor, de odio en muchas ocasiones, ¿vale? Hemos llegado, el conflicto, esa espiral ha subido tanto y ha crecido tanto que ha terminado con una agresión física en el patio, en el aula, en el pasillo, donde sea, a la puerta del colegio. ¿Tenemos ganas de enfrentarnos cara a cara a esa persona? Seguramente no. Seguramente no, no es un momento fácil esto de afrontarlo. Por eso muchas veces decimos que la mediación no es fácil, por eso que no parece que es algo muy bonito y muy idílico, pero no es así. La mediación exige un esfuerzo, pero os aseguro que ese esfuerzo la mayoría de las veces se ve compensado con creces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque intentamos sobre todo mantener la relación. Lo que más nos importa en un proceso de mediación es que la relación no se rompa. Que un alumno, si hablamos de mediación escolar, imaginaros un supuesto muy grave, que un alumno no tenga que abandonar un colegio, que no tenga que terminar abandonando un centro escolar. Eso implicaría romper por completo la relación. A veces el problema es tan grave que una de las dos partes tiene que salir, ¿vale? Es sacar del ámbito a una de las partes. Fijaros lo terrible que es eso, tener que abandonar un colegio, tener que cambiar de aula, por ejemplo. Cambiar de aula porque hay dos personas que están enfrentadas en un grupo y es imposible resolver el problema. Y tenemos que sacar a una de ellas. Se trata de evitar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Cuidar mucho la relación. Cuidar mucho de que esa relación se mantenga. ¿Por qué decimos también que es muy buena la mediación? Porque ¿cómo pensáis vosotros que se cumplen mejor las reglas? ¿Cuando nos las ha impuesto alguien o cuando somos nosotros mismos los que nos las hemos impuesto? Si hemos terminado el procedimiento de mediación diciendo, bueno, pues a partir de ahora tú vas a utilizar, por ejemplo, este material de clase pues tales días y tú tales otros. O a partir de ahora, no lo sé, las soluciones siempre son miles porque son miles los conflictos, ¿vale? Pero pues a partir de ahora te vas a dirigir siempre a esta persona llamándola de determinada manera, ¿vale? Y a partir de ahora jamás vas a emplear determinado tipo de expresiones, que a lo mejor no son un insulto, pero a la otra parte le duelen mucho, ¿vale? ¿Quién va a cumplir mejor la regla? ¿O cómo se van a cumplir mejor las reglas? ¿Cuando nos las hemos autoimpuesto nosotros o cuando otro nos ha marcado lo que tenemos que hacer? Pues os aseguro, porque de esto sí que hay muchos estudios, que cuando dos personas se autorregulan, se ponen ellas mismas los deberes, para que me entendáis, los deberes que tienen que hacer, esos deberes siempre se cumplen mucho mejor y con mucho mayor agrado, ¿vale? La mediación, aunque ahora vamos a hablar de la escolar, se utiliza, como os digo, en todo. En las empresas, en las familias, en las comunidades de vecinos. No os imagináis la cantidad de problemas que solucionamos en mediación vecinal. Del típico problema con el vecino de arriba, que si riega las plantas, que si me moja, que si no me moja, que si mete la bici por la escalera, por el ascensor, que se hace obra, que si me mancha. Ese tipo de problemas que son normales, porque en la convivencia del día a día, pues es normal que surjan ese tipo de problemas.
lo fácil que es o lo positivo que es resolverlos en mediación. Porque muchas veces cuando van a un juez, os aseguro que van a un juez, salen siempre enfadados. El que ha ganado, porque no ha ganado por suficiente. El que ha perdido, porque el juez no le ha dado razón, pero él la tenía, por supuesto. Nadie asume que cuando te quitan la razón es porque no la tenías. Todos pensamos que es porque el que ha decidido se ha equivocado, ¿vale? Nadie sale contento de un juzgado en casi la mayoría de las veces. Pero de mediación, como os digo, casi siempre se sale mucho más contento de lo que se ha entrado y sobre todo con la relación seguramente reforzada, ¿vale? Y como os digo, pues en todos los ámbitos se puede utilizar. Pero en el escolar, pues muchísimos casos, ejemplos en los que podemos trabajar mediación escolar que se puede producir en el propio centro o fuera, porque dependiendo del tipo de problema, dependiendo de la voluntad de las partes, cómo quieren llevar ese proceso de mediación. Más o menos, si repasamos los conflictos que aparecen en mediación escolar, pues tenemos casi más de la mitad peleas, ¿vale? Peleas y agresiones. Agresiones, como os digo, muchas de ellas físicas, pero también muchas agresiones físicas. Peleas y agresiones casi, las cifras más o menos que vamos conociendo, que se van publicando anualmente, pues estaríamos casi en más de la mitad, ¿vale? Insultos y comportamientos vejatorios, ¿vale? Pues no llegan al punto de la agresión, pero generan, como os decía antes, casi tanto dolor como un golpe físico. Luego también fundamental, conductas en las aulas, faltas de disciplina y alteración del orden de las aulas, ¿vale? Un problema cada vez más frecuente, conducta en las redes sociales, ¿vale? Ahora ya lo sabéis que las redes sociales son una prolongación de nuestra vida social y también son una prolongación del colegio, con lo cual son muchas ya los problemas que hay de esas conductas negativas en redes que generan conflictos, ¿vale? Parece que siempre en las redes somos un poquito más valientes, por desgracia, o somos más osados y se pueden producir muchos problemas y muchas veces muy graves. Problemas de discriminación, ¿vale? Entre alumnos, problemas de bullying, ¿vale? De acoso escolar, del que sé a ciencia cierta que estáis muy, muy informados y muy asesorados. Pero también, fijaros que estoy hablando solo de problemas entre alumnos. Pero ahora pensar que también puede haber problemas entre otros miembros de la comunidad escolar. La comunidad escolar no solo son los alumnos, son los profesores y son los padres y son las familias. Seguro que os suena. Imaginaros que hay un problema entre dos alumnos. Pues han caído, estaban jugando o no jugando con mayor intención o con menor intención, pues uno le ha hecho caer a otro. Y ese que ha caído tenía gafas y las gafas se han roto, ¿vale? Y al final pues nos encontramos el problema de que, bueno, es cosa de chicos, ya, es cosa de chicos, pero ¿quién paga las gafas? Pues yo me las tiene que pagar, pues que no hubiese jugado al fútbol. Pues ya, pero si el otro sabía que tenía gafas, tenía que haberle puesto o no haberle puesto la zancadilla, o es que la empujó queriendo. ¿Qué pasa en definitiva? Que el problema trasciende de lo que es el ámbito del patio, por así decirlo, a las familias, ¿vale? Esas familias pueden estar discutiendo. Aquí, afortunadamente, el ejemplo que os pongo solo hablamos de quién paga las gafas. Pero imaginaros problemas más graves, ¿vale? Pues también puede haber problemas entre familias y la mediación también se puede dar entre grupos de padres del colegio. Entonces, en ese caso, lógicamente, el mediador no va a ser un alumno, sino que puede ser o un mediador especialista o uno de los padres del propio centro escolar que tenga formación en mediación, ¿vale? Y es muy importante porque cuando hablamos de mediación en el colegio, uno de los objetivos fundamentales es que el clima de ese colegio sea positivo, ¿vale? Yo creo que puedo decir que sois todos unos privilegiados por estar en el colegio en el que estáis, ¿vale? Y os lo digo conociendo los problemas que hay en otros centros, ¿vale? Sois unos privilegiados. Creo, o presumo, no presumo, que se lo sé a ciencia cierta, que el ambiente de vuestro colegio es inmejorable, pero no os podéis imaginar los problemas que tenemos en otros centros y los problemas muy graves de este tipo de conductas que antes os ponía como ejemplos que hay en otros centros escolares. Y la mediación pues se está convirtiendo, os diría, buen sistema no, os diría en el mejor sistema de resolución de esos conflictos, ¿vale? Y si ahora os preguntáis, bueno, y si yo voy a un procedimiento de mediación, ¿cómo va a ser eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Pues muy, muy, muy rápido os cuento lo que es. Primero que es voluntaria, ¿vale? Y eso también es una palabra que tienes que grabar a fuego en un proceso de mediación. Siempre voluntario. Yo voy a mediación porque quiero. Y puedo dejar de ir a mediación cuando quiera. Si lo que yo veo no me gusta, si me estoy sintiendo mal, si me estoy sintiendo incómodo y el mediador no consigue
que yo no consigue revertir esa situación o no consigue que estemos cómodos en la mediación, me voy cuando quiera, ¿vale? Entonces, es fundamental que podéis entrar cuando queráis y salir cuando queráis. Podéis abandonar el proceso en cualquier momento. Yo os aseguro que seguramente no lo vais a hacer porque vais a ver cómo sesión tras sesión se va mejorando y os vais sintiendo mucho, mucho mejor, ¿vale? Es un proceso muy flexible, la mediación siempre lo es, pero es que la escolar mucho más, ¿vale? Si somos flexibles en el mundo de los adultos, ¿cómo no lo vamos a ser en el ámbito escolar, ¿vale? ¿Qué quiero decir con flexibilidad? Pues que las reglas son muy poquitas. Las reglas son respeto a la otra parte, comunicación ordenada, no hay voces, no hay gritos, por supuesto, no hay malos tonos, no hay insultos, no hay ningún tipo de comportamiento que pueda ofender a la otra parte. Os digo, las reglas son muy básicas y muy flexibles en cuanto a cómo lo queremos hacer, porque podemos decir, oye, pues yo quiero empezar la mediación con la otra persona ya delante. Pues a lo mejor no, a lo mejor decís, oye, pues habléis con vuestro mediador o mediadora que os han asignado y decís, yo prefiero primero contártelo a ti, que luego tú hables con la otra persona a solas y cuando ya los dos te hayamos dado esa información, pues empezamos la mediación. Pues puede ser, o a lo mejor no, a lo mejor la regla que nos decimos es, no, vamos a hablar siempre uno enfrente del otro, ¿vale? Y queremos que todo lo que se diga sea en presencia del mediador, ¿vale? Para que no haya malas interpretaciones, ¿vale? Y sobre todo una cosa, también que os suele dar mucho miedo, es confidencial, es absolutamente confidencial. Todo lo que se diga dentro de una sesión de mediación no sale fuera ni puede salir fuera. Por supuesto, el mediador no lo puede hacer, no puede contar lo que se está viviendo o lo que se está diciendo en la sesión de mediación, pero si alguna de las partes lo incumple, ahí es cuando, si es verdad, que el sistema disciplinario tiene que actuar, ¿vale? Porque ha incumplido una de las reglas básicas de la mediación, que es esa flexibilidad, ¿vale? Y decir, bueno, ¿y los mediadores por qué saben o por qué hacen esto? No tenemos ninguna varita mágica, ni sabemos resolver de golpe los conflictos, como os decía, tenemos algunas herramientas, ¿vale? Y esas herramientas, muy breve, os voy a decir que os voy a sintetizar cuáles son. La primera y fundamental, lo que llamamos escucha activa, ¿vale? ¿Cuántas veces os ha dicho vuestro padre o vuestra madre lo de me oyes pero no me escuchas, ¿vale? Pues nos pasa a todos los niveles. Oímos pero no escuchamos. ¿Y qué quiere decir escucha activa? Para que me entendáis. Tenemos que oír a la otra parte, pero tenemos que sentir lo que siente la otra parte, ¿vale? Tenemos que conseguir que lo que la otra parte esté expresando nos provoque sentir o intentarlo, por supuesto, lo mismo que está sintiendo ella, ¿vale? Como dicen los americanos, nos ponemos los zapatos de la otra persona, nos ponemos en el lugar del otro, ¿vale? Pero no algo de boquilla, sino que hacemos un gran esfuerzo por sentir lo mismo que la otra parte ha sentido. ¿Qué pudo sentir cuando pasamos por delante de donde estaba ella apoyada en la valla del colegio y aposta pues dejamos caer lo que fuese para mancharla o pisarla o lo que sea, o escupir sin querer pero queriendo, ese tipo de cosas, ¿vale? Cualquier conducta, vamos a intentar hacer un ejercicio de cuando ella lo esté contando, la otra parte, intentar sentir cómo se pudo sentir ella, ¿vale? Porque es fundamental. Entonces, en la escucha activa, el mediador que intenta que eso suceda, ¿vale? Que las dos partes puedan ponerse en el lugar del otro. Parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Que es una palabra que utilizamos mucho en mediación. A veces las palabras dificultan, no siempre. ¿Por qué? Porque queremos decir algo, pero cuando utilizamos palabras duras, palabras inadecuadas, muchas veces el sentimiento se empeora. Entonces a veces se puede decir lo mismo, pero con otras palabras, ¿vale? Entonces lo que hacemos mucho los mediadores es tomar esa frase que no nos ha gustado del todo, que vemos que puede ser problemática, y darla a la vuelta. No queremos decir que cambiemos el significado, pero utilizamos otras palabras, ¿vale? Otras palabras que seguramente ayudarán más a resolver el conflicto. Luego, ¿qué hacemos también? Muchas veces, equilibrar a las dos partes. El mediador siempre es neutral. Nunca va a dar la razón ni a una parte ni a la otra, ¿vale? Fundamental es neutral, pero tiene que, en ese ejercicio de neutralidad, que las dos partes estén equilibradas, porque normalmente a lo mejor hay alguien que es más impulsivo, que habla más,
que tiene más facilidad de expresión, y a lo mejor la otra parte pues menos, pues por su carácter pues es más tímido, es más retraído, le cuesta más expresar sus sentimientos. Pues ahí el mediador tiene un trabajo de reequilibrio, ¿vale? De que las dos partes se sientan igual de bien. Como os decía, marcamos las reglas y nos convertimos un poco en árbitros de esas reglas, ¿vale? Que alguien alza la voz, pues tarjeta amarilla. Que alguien sigue, pues tarjeta roja, y a lo mejor en ese momento hay que terminar la sesión y hay que volver a empezar otro día. O, bueno, pues como decimos, intentar que el diálogo sea fluido, que no nos interrumpamos, que dejemos hablar a la otra parte, que escuchemos y esperemos a terminar, que no carguemos mucho de sentimientos las palabras, que muchas veces es un gran problema que tenemos todos, ¿vale? Que seamos objetivos, que separemos los hechos de los sentimientos, que separemos lo que queremos de lo que necesitamos, ¿vale? Porque muchas veces creemos que necesitamos algo y a lo mejor no lo necesitamos, entonces eso lo llamamos pues separar las posiciones de los intereses y los intereses de las necesidades. Bueno, ya es un proceso bueno, que afortunadamente ahora todavía no os enfrentáis a él a nivel profesional, pero bueno, que si os gusta, os digo que es muy, muy, muy interesante, que os sirve para todo en la vida, ¿vale? Porque todo lo vais a encarar desde ese punto de vista. ¿Qué me interesa más? ¿Salir de aquí reforzado o salir de aquí enfadado? Pues seguramente la mediación os va a enseñar a salir mucho más reforzado. Y como os digo, y esto voy terminando, no damos consejos, el mediador no da soluciones. Las soluciones las dan los propios. Sois vosotros, cuando estéis en un proceso de mediación, los que vais a decir, oye, yo quiero que esto sea así. Vamos a intentar solucionarlo de esa manera. Pues la otra parte dará su punto de vista, ofrecerá sus alternativas y intentaremos llegar a un acuerdo que satisfaga a las dos partes. Pero como os digo, siempre sois vosotros los que vais a dar esa solución, ¿vale? Y ahora, para terminar, os voy a poner una imagen, ¿vale? A ver si lo consigo, no me tienen que ayudar como antes. Os voy a poner una imagen que resume un poco todo lo que os he contado en esta hora y pico de charla, ¿vale? La veis y luego, si queréis, la comentamos, y si no en el chat, lo intentamos, ¿vale? A ver, voy a hacer y luego hacemos las preguntas. A ver si lo consigo ahora. Darme un segundito. ¿Lo estáis viendo? No. No lo estáis viendo, vale. No. Un segundito que tengo, a ver si... No se ve. Ya no os preocupéis, que ya oigo de nuevo por las escaleras que alguien baja. Tranquilos, seguid con el micro desconectado, chicos. Yo me encargo de moderar. Nada, es un segundo, que no sé por qué. A ver, es la imagen que está en Word. No te vayas. ¿La tenéis ya? Sí, ahora sí. Vale. Pues venga, 1 minuto 30 segundos de reflexión viendo esa imagen, ¿vale? Y a ver qué os sugiere, y ahora os digo yo. Es una imagen que utilizamos muchísimo en mediación. Es muy básica, pero muchas veces la gente lo ve y dice, anda. Ahí estáis viendo dos personas, y estáis viendo dos personas que tienen un conflicto. Ese conflicto se representa ahí arriba con esos rayos y truenos que se ven, esas cosas ininteligibles que se están diciendo, ¿vale? Porque están las dos ante un conflicto. Una piensa de la otra que es un burro que no se entera, que es tonto, ¿vale? Diríamos, es tonto, no te enteras. La otra piensa, estás ciego, no ves la realidad, ¿vale? Están discutiendo y pueden estar así discutiendo eternamente, ¿vale? Si yo os preguntase cuál de las dos tiene razón, pues quizá la pregunta sorprendería. ¿Quién tiene razón? ¿El rojo o el azul? ¿Qué hay entre medias de los dos? ¿Un 9 o un 6? Pues efectivamente los dos. Ninguno está equivocado porque los dos lo están viendo desde su punto de vista, desde su óptica. El azul está viendo claramente un 6 y mentalmente refleja un 6. Se va a comportar como si estuviese viendo un 6, lógicamente. Pero es que tenemos enfrente una persona
distinta, opuesta, que no está viendo un 6, que está viendo un 9. Y que seguramente nos va a costar mucho convencerle de que lo que está viendo no es un 9, porque desde su punto de vista lo que ve es un 9 clarísimo, ¿vale? ¿Qué os quiero decir con esto? Y por qué muchas veces terminamos con este tipo de imágenes. Porque os tenéis que poner en la otra parte y tenéis que pensar que muchas veces la idea que tenemos de algo no es la cierta y que el punto de vista de la otra parte puede ser que no esté equivocado. No le hace falta gafas, no le hace falta estudiar más, ni enterarse más, ni dejar de ser tan burro como nos sugiere la imagen. A veces lo que hay que hacer es que el de azul se mueva un poquito e intente ver la misma perspectiva que está viendo el de rojo y que el de rojo haga exactamente lo mismo y al final concluyan diciendo, anda, visto así, pues pudiera haber sido un 6 y el otro diera lo mismo, visto así, quizás era un 9 lo que tú veías. ¿Y ahora qué hacemos? Como los dos conocemos el punto de vista de la otra parte y los intereses de la otra parte, pues intentamos buscar una solución. ¿Vale? Os dejo con esta imagen y ya os digo, reflexionar sobre ella y en definitiva sobre todo el origen del conflicto y el origen de todos los conflictos. Y entonces, ahora... Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Octavio. Nos ha gustado un montón. A vosotros. Y si tenéis alguna pregunta, chicos, podéis, ya os he dicho, ¿no? Podéis hacerla a través del chat pidiendo el turno y vamos a ir intentando, pues eso, dar turno según lo vayáis poniendo en el chat. Y si no tenéis ninguna pregunta, pues se la voy a hacer yo. ¿No? Bueno, de momento me están dando las gracias todos por aquí. Gracias a vosotros. Que además, sabiendo que no es obligatorio la asistencia a este tipo de cursos y que no puntúa, la verdad es que tiene mucho mérito y es verdad que nos hemos movido siempre en torno a los 140 y ha sido fantástico. Tener 140 voluntarios se agradece. Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta súper rápida, Octavio, que seguro que alguno de nuestros chicos nos están intentando, bueno, no, la tienen en mente o que alguna vez por lo menos la han tenido en mente, ¿no? Y es que, bueno, está muy bien esto, el tema de la mediación, cuando es entre iguales, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estás sufriendo, por tu punto de vista, una injusticia contra una persona en la que no estás al mismo nivel de conversación o de mediación? Y estoy hablando, por ejemplo, de los típicos conflictos que tenemos en el cole cuando un profe o un jefe de estudios te está regañando por una cosa que supuestamente has hecho o que hay indicios de que has hecho, pero pues tú defiendes a capa de espada que no lo has hecho o que es similar, ¿no? O sea, que cómo puedes conjugar esta mediación con una persona con la que no estás de igual a igual o en teoría, ¿no? Por lo menos la teoría te hace ver como que, jolín, yo cómo voy a discutir con esta persona si es el jefe de estudios o si es el tutor, pues no me va a hacer caso nunca, ¿no? Ajá. Bueno, pues acabas de señalar el típico ejemplo de cuando un conflicto tiene un componente estructural, ¿vale? No siempre estamos de igual a igual. Efectivamente, la situación idílica para la mediación es que las dos partes estén al mismo plano, ¿vale? Ninguna de las dos ve que hay una prevalencia de la otra, una superioridad de la otra, para que me entendáis. Pues sobre todo esa superioridad siempre nos hace tener un miedo, que es el miedo a la represalia, ¿vale? Porque si yo estoy de una igual a igual, entre comillas, no me tengo que defender de nada, pero en un futuro siempre nos da miedo decir, ¿y si ese profesor al que yo le someto o pido que se someta a un proceso de mediación, pues luego la va a tomar conmigo o luego va a tener algún tipo de comportamiento? Siempre digo lo mismo, cuando partimos de un proceso voluntario es porque las dos partes entienden que es bueno. Y entonces ya en ese primer paso ya hay mucho de que las dos partes se quieren igualar voluntariamente, quieren resolver ese conflicto, no de igual a igual, porque como bien dices, nunca la relación es de igual a igual entre un profesor y un alumno, como no lo es entre un padre y un hijo. Muchas veces cuando hacemos mediación entre interfamiliar, ¿vale? Por ejemplo, asociamos mediación familiar a la pareja, al padre y a la madre, pero hemos tratado mucho y se trata mucho de mediación interfamiliar, conflictos que surgen, por ejemplo, entre un hijo y una madre, entre un hijo y un padre. De verdad, hay episodios terribles. Entonces, ahí, claro, ahí es obvio que la relación no es interpares, no es igual, no es entre iguales. Entonces, ahí te exige a través de un mayor esfuerzo de equilibrio, ¿vale? De equilibrio y que la persona que está en teoría por debajo
se sienta reconfortado, o se sienta empoderado, es una palabra que odio, pero que de vez en cuando lo utilizamos, empoderado para poder intentar tratarlo con esa otra persona. Con el profesor pasaría lo mismo, que se sientan tan cómodos en esa sesión de mediación como que dejen de pensar en la diferencia, ¿vale? Las técnicas son las mismas, ya os digo, cuando se trabaja con padres e hijos, o en este caso con alumnos, profesores. Ahí siempre se dice, entonces, el mediador, ¿qué tipo de mediador es? Ahí recomendamos que no sea ni profesor ni alumno, ¿vale? ¿Por qué? Porque asocias que si el mediador es de tu mismo signo, va a estar más cerca. Entonces, por ejemplo, mediaciones entre padres e hijos, pues podría ser interesante la figura de, perdón, entre profesor e hijo, podría ser interesante la figura de un padre que esté mediando, que intente pues alcanzar más ese plano de igualdad que es fundamental en una mediación, porque la mediación entre distintos, cuando están muy, muy diferenciados y no se sienten iguales, es muy difícil. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Octavio. Un placer. He leído por ahí, perdona. Pero, don Raúl, que le plantee una duda. Por ahí alguna pregunta, es verdad que estoy leyendo alguna. Por ahí he leído una que si el conflicto llega a navajazos, que si es grave. Hombre, lógicamente, ten en cuenta que hay unas leyes y los ámbitos de actuación de la mediación están muy limitados. Se tendría que resolver en el ámbito penal, pero también se podía hacer mediación penal entre esas dos partes, porque el juez siempre va a poner una sentencia, ¿vale? Y va a tener un castigo penal. Pero también a veces la relación entre las partes y cómo se reconstruye en la medida de lo posible esa relación, imaginaros un supuesto tan grave como ese, pues también lo puede hacer en mediación y también se puede hacer en el mediador. No sé si hay alguna pregunta más, por eso me ha escapado porque es que van sucediendo rápido en el chat. Dime. La he formulado en el chat. Pues si me la Diego dices, Gil Andrés. si me la dices, si no te importa, ¿me la repites? Sí, claro. Dime, por favor. En nuestra clase hay X persona que es hiperactiva. Ajá. Y cuando se enfada, que es muy normalmente, como que no lo controla y le puede los nervios. Sí. Y se pone muy nervioso. Entonces no quiere entrar en razón. Si le dices que se calme, te insulta y eso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, ahí tendríamos también otro supuesto un poco ahí delicado, ¿vale? Porque si ya añadimos al conflicto que hay una base de un problema, de algún tipo de problema psicológico, algún tipo de dolencia, pues también ahí es más complicado, ¿vale? Ahí normalmente siempre pediríamos o intentaríamos que el mediador fuese un psicólogo, ¿vale? Que también muchas veces pasa, ¿vale? Cuando hay conflictos, hay personas que tienen algún tipo de problema, intentaríamos que fuese un psicólogo el mediador, ¿vale? Porque puede apoyar mucho. Pero en este caso, la persona que no lo reconoce no es porque tu compañero sea hiperactivo. Aunque no seas hiperactivo, nos cuesta mucho reconocer que el problema existe. Esa es la primera fase de la resolución de todo conflicto, que es identificar el conflicto y asumir que existe, ¿vale? Pero seguro que trabajándolo con él se puede intentar hablar con él y convencerle de que es verdad que tiene ese comportamiento, que es más justificable quizá que otros, porque muchas veces no es voluntario, le viene dado por esa hiperactividad. Entonces, pero hay que, si no convencerle, hay que acompañarle en el sentido de que piense que la mediación puede ser positiva, ¿vale? Y que puede alcanzar algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, imaginaros ese tipo de supuestos. Decir, bueno, pues cuando te sientas así, vas a asumir un compromiso. Cuando veas que estás empezando a perder el control, haces algún signo. Nos das alguna palabra, algún término que nos permita al resto saber que estás empezando pues, con ese proceso un poco más complicado, ¿vale? Y así todos sabemos reaccionar. Te he puesto un ejemplo muy a bote pronto de lo que sería una solución a un ejemplo como el que me pones, ¿vale? Pues intentar primero convencerle de que el problema existe y luego de cómo identificamos el problema y cómo lo solucionamos, ¿vale? Pues creamos un código, por ejemplo. Cuando pase esto, nos haces una señal. Y dices que me estoy enfadando demasiado, por ejemplo. Bueno, pues ya veríamos. Ya te digo, es un ejemplo, pero pensar que mediación todo se puede trabajar. Absolutamente todo se puede trabajar. ¿Que consigamos resultados? Pues muchas veces. ¿Que no? Pues como os decía,